Rusia afirma que no abandonará a Siria en su crisis y ratifica su invariable postura de principios al respecto. Maliki dice que el retorno de la sedición a Irak ha sido planeada y advierte de su expansión al resto de la región. Las Fuerzas Armadas continúan sus operativos contra los terroristas y acaban con mercenarios extranjeros. Muy buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. El ministro de Información Omran Zobi afirmó que la histeria de Estados Unidos sobre el uso de armas químicas se debe al éxito del ejército árabe sirio en golpear a los terroristas. Durante su encuentro con el vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia, Elias Omajanov, Zobi señaló que la estructura de la oposición armada en Siria se compone principalmente de mercenarios extranjeros procedentes no solo de los países vecinos, sino también de Gran Bretaña, Australia, Francia, entre otros. En este contexto, el titular de Información puntualizó que terroristas de 29 países luchan junto a los grupos armados en Siria, aludiendo que al menos 5.000 combatientes solo de Yemen guerrean al lado de esta supuesta oposición. Asimismo, resaltó que el flujo de los combatientes extranjeros a Siria se está aumentando día por día, resaltando que la injerencia extranjera practicada en Siria mediante el envío de estos combatientes a ella constituye el obstáculo principal ante la solución de la crisis y la estabilidad del país. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia, Elias Omajanov, destacó que la postura rusa es firme respecto a la crisis en Siria, manifestando que Moscú no dejará a Siria sola en esa dura prueba. Omajanov destacó que la postura de Rusia se basa en que el pueblo sirio es el que tiene derecho a resolver sus problemas sin ninguna injerencia extranjera, haciendo hincapié en que la solución de la crisis siria se pueda alcanzar mediante el diálogo. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso afirmó que las Naciones Unidas abordó de manera politizada la solicitud siria para la formación de una comisión de investigación sobre el uso de armas químicas por los grupos terroristas armados en Alepo. El portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Alexander Lukashevich, dijo que Moscú no entiende por qué la Secretaría de las Naciones Unidas prefirió escoger el camino de aquellos que no les interesa desempeñar pasos prácticos para poner fin al uso de sustancias tóxicas y su único objetivo se centra en cambiar el régimen en Siria, este Estado soberano. Lukashevich consideró que el plan propuesto por las Naciones Unidas, con base de las recomendaciones de los estados occidentales para llevar a cabo las inspecciones en todo el territorio, se ve similar al plan que había sido utilizado en Irak, señalando que esta divergencia en la posición de la Secretaría de las Naciones Unidas no es nada más que una mostración del estilo politizado y como resultado de este fue abortada la investigación en el incidente de Alepo. El vicepresidente ruso Mikhail Bogdanov ha reafirmado la postura de principios de Rusia hacia los sucesos en Siria, haciendo hincapié en que esta postura es conocida y llama a encontrar una solución política a la crisis en Siria forjada por los propios sirios. Tras su reunión con varios responsables libaneses, Bogdanov dijo que Rusia se opone a cualquier injerencia en los asuntos internos sirios y a los intentos de usar los territorios de los países vecinos en este sentido. El vicepresidente ruso añadió que su país sigue con interés los sucesos en el Líbano, instando a realizar todos los esfuerzos posibles para preservar la soberanía y autonomía libanesa y de su integridad territorial.
El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior en el Consejo de la Shura de Irán, Alaeddin Brojerdi, dijo que Siria es el eje principal de la defensa de la resistencia y es la línea de demarcación en el enfrentamiento al sionismo y al imperialismo. Brojerdi dijo en una entrevista con el canal Russia Today que la crisis en Siria se resume en que las potencias occidentales y el sionismo están tratando de quitar la resistencia a través de debilitar al gobierno sirio. Pero esto nunca se logrará y es justo apreciar a Siria por todo lo que hizo. Brojerdi dijo que el apoyo de Irán a Siria es apoyo a la resistencia frente a la entidad sionista y por lo tanto es natural que Irán aproveche todas sus relaciones económicas y políticas en los foros internacionales con el fin de estar junto a Siria y al pueblo sirio. El alto funcionario iraní señaló que los grupos armados no han logrado alcanzar sus metas a pesar de que utilizaron todo su potencial y sus recursos financieros y militares. El primer ministro iraquí Nouri al-Maliki destacó la importancia de la Conferencia Islámica Internacional para el diálogo y el acercamiento en esta etapa en la que la nación islámica está atestiguando varios conflictos y discordias. En una palabra pronunciada durante la inauguración de las reuniones de esta conferencia sostenida en Bagdad, al-Maliki manifestó que la infiltración de Al-Qaeda y su siniestra ideología en Irak ha contribuido a estimular la sedición, recalcando en la urgente necesidad de repudiar la conspiración y plantear las ideas del diálogo y el acercamiento para hacer frente a la feroz embestida liberada por los enemigos de la nación. Al-Maliki advirtió de los peligros del sectarismo por su papel en fragmentar a los países islámicos. Por su parte, el vicepresidente iraquí Hudayr al-Khazai hizo alusión en su palabra a los peligros del fanatismo y de los fatwas takfiríes que justifican el derramamiento de la sangre, advirtiendo de las personas que emiten tales fatwas y los medios de comunicación destructivos que tratan de politizar las diferencias doctrinales e emplearlas en beneficio de sus metas políticas. El canciller libanés, señor Adnan Mansour, ha asegurado que Siria goza de un peso estratégico en la región que no puede ser ignorado y que las repercusiones de la crisis afectarán al Líbano y a todos los países de la zona. Asimismo, Mansour señaló en una entrevista televisiva que el diálogo entre todas las partes sirias es la salida para la crisis actual y que todo el mundo sabe que existen facciones extremistas en Siria que no aceptan el diálogo y que Siria ha mandado una nota oficial al Líbano comentando las repetidas filtraciones desde territorio libanés e instando a asustado a utilizar sus fuerzas armadas y de seguridad para impedir la entrada de los armados al interior sirio. La delegación siria participante en las reuniones del 191 periodo del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, que concluyó sus labores ayer en París, afirmó que el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo en Turquía está implicado en actos de tráfico ilícito de piezas arqueológicas desde Siria. En una nota presentada ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, en respuesta a las alegaciones turcas de la no adición de Siria a los convenios y las convenciones internacionales de la ONU, la delegación siria aclaró que estas alegaciones descubren la conspiración tramada por Turquía, Estados Unidos y el ente sionista contra Siria bajo la cúpula de la UNESCO. La delegación recalcó en su nota en la resistencia de Siria y su lucha contra el terrorismo y la ideología salafista. Asimismo, la delegación siria sostuvo que los terroristas del Frente al-Nusra detonaron hace pocos días la puerta sureña y derrumbaron un minarete de la gran mezquita de los omeyas de Alepo, y esto tras pocos meses del allanamiento de los terroristas de esta mezquita.
después de que la delegación turca acusó al gobierno sirio de destruir el patrimonio y los sitios arqueológicos insertados en la lista del patrimonio mundial. Rusia, China, Venezuela, Cuba, Irán y Gabón exigieron a la delegación turca y a las delegaciones que la apoyaron a que dejen de agredir contra Siria, siendo una flagrante injerencia en los asuntos internos de un país miembro. En respuesta a la nota turca, la directora general de la ONU, Irina Bokova, llamó a los Estados miembros de la UNESCO a respaldar sus esfuerzos encaminados a preservar el patrimonio humano en Siria. En la campiña de Damasco, las Fuerzas Armadas efectuaron una serie de operaciones contra concentraciones de terroristas en las localidades de Adra, Jobar, Zamalka y Shufiniye, en las que eliminó a numerosos terroristas. Algunos de ellos pertenecen al Frente al-Nusra. Una fuente responsable informó que una unidad del ejército eliminó a los integrantes de un grupo terrorista junto con su cabecilla al este de la localidad de Al-Shifonie, mientras que otra unidad infligió bajas en las filas de los terroristas en la localidad de Zamalka. La fuente añadió que unidades del ejército chocaron con grupos terroristas al oeste de la gran mezquita de Jobar, eliminando a un importante número de sus integrantes. Asimismo, añadió que las Fuerzas Armadas aniquilaron varios vehículos de terroristas en el túnel de Haramla y la zona de Dabbagat. Paralelamente, unidades militares prosiguieron la persecución de los grupos terroristas en Adra y sus alrededores, donde destruyeron a un zulo de cabecillas en las granjas de Arrihan, además de concentraciones y escondrijos suyos en varias zonas de Adra. Otra unidad militar aniquiló una concentración de un grupo terrorista afiliado al Frente al-Nusra en el barrio de Barzeh. Entre los terroristas eliminados figura un mercenario de nacionalidad iraquí. De igual modo, destacamentos del ejército llevaron a cabo una serie de operaciones contra los grupos terroristas en Ziabia, Hejira, Deratiye, Yabrud y Daria, en las que destruyeron escondites y cámaras de operaciones de los terroristas, así como aniquilaron a numerosos de ellos, algunos de nacionalidades extranjeras. En la provincia de Latakia, una unidad de las Fuerzas Armadas chocó con un grupo terrorista del Frente al-Nusra cerca del poblado de Beit Aoun y eliminó a todos los miembros del mencionado grupo. Entre ellos figuran francotiradores de nacionalidades extranjeras. Mientras las autoridades competentes aniquilaron a los integrantes de un grupo terrorista armado que cometían actos criminales en la calle 8 de marzo en la ciudad de Hama. En Alepo, una fuente militar informó que unidades de nuestras Fuerzas Armadas hicieron frente este sábado a grupos terroristas armados que trataban de atacar al aeropuerto militar de Minneg en la campiña norte de Alepo, dejando numerosos integrantes suyos entre muertos o heridos. La fuente añadió que las Fuerzas Armadas destruyeron varias armas en posesión de los terroristas, mientras en la campiña de Al-Qser, en la provincia central de Homs, unidades de las Fuerzas Armadas destruyeron zulos de terroristas en las zonas de Al-Mashtal y Tal al-Hanash, eliminando a los terroristas que se encontraban dentro junto con sus pertrechos bélicos. Entre los terroristas eliminados figura el cabecilla de un grupo terrorista perteneciente a la denominada Brigada de Al-Bara.
La fuente continuó que las Fuerzas Armadas se enfrentaron a un grupo terrorista armado que intentaba infiltrarse en el castillo de Homs, ubicado en la misma ciudad de Homs, desde la zona de Bab Spa, logrando dejar a todos sus integrantes muertos o heridos. Asimismo, una unidad militar eliminó a terroristas mientras trataban de infiltrarse del barrio de Al-Karabis hacia la zona de Al-War y a través de las huertas de Al-Ghouta, donde logró liquidar a la mayoría de ellos. El ejército apuntó contra escondites de terroristas en varios poblados de la campiña de Daraa, eliminando a un número de terroristas, algunos de nacionalidades extranjeras. En la carretera de Asad, en la ciudad de Daraa, las Fuerzas Armadas destruyeron un zulo, dejando a los terroristas atrincherados en su interior muertos o heridos. Por otra parte, las autoridades competentes frustraron el intento de un grupo terrorista de infiltrarse en el territorio nacional a través de la frontera con Jordania, matando a algunos de sus integrantes. En respuesta a un llamado del deber nacional y humanitario y como expresión de los ciudadanos de los diferentes espectros de la sociedad, cientos de jóvenes acudieron al Banco de Sangre de Damasco para participar en la campaña de donación de sangre convocada por el Partido Nacionalista Social Sirio, en apoyo a la firmeza del ejército árabe sirio y en reconocimiento a sus sacrificios ofrecidos con el fin de preservar la unidad y la soberanía de la nación. Participó en la campaña un grupo de los vecinos del Golán, quienes afirmaron que vivieron para rendir homenaje al ejército. Les vuelvo a recordar las noticias más importantes de hoy. Rusia afirma que no abandonará a Siria en su crisis y ratifica su invariable postura del principio al respecto. Maliki dice que el retorno de la sedición a Irak ha sido planeada y advierte de su expansión al resto de la región. Las Fuerzas Armadas continúan sus operativos contra los terroristas y acaban con mercenarios extranjeros. Muchas gracias por su amable atención. Que tengan buenas noches.